Latinoamérica, hoy 13 de noviembre en Argentina es el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, el cibercrimen. Y esto está atrayendo a otros países de la región a que también imiten este mismo día y tenerlo como parte importante. Yo, en el marco de este día y del tema central que tenemos, le prometí una invitada especial, una invitada central. Ella, y no me quiero equivocar con sus importantes cargos, ella es Daniela Dupuy, fiscal coordinadora especialista en cibercrimen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también directora del Observatorio de Cibercrimen en la Universidad Austral de Argentina. Daniela Dupuy, gracias por su tiempo. Bienvenida a la señal de DNews. ¿Cómo está? Es la primera interrogante. Y la segunda, ¿qué tan extendido está el grooming hoy en la Argentina? ¿Estamos hablando de un aumento de casos reales o más bien a una mayor visibilización y denuncia? Bienvenida. Buen día, Andy. Gracias por la invitación. Bueno, el tema de grooming realmente en la República Argentina está impactando, golpeando fuertemente. Esto lo puedo vivir como coordinadora de la Fiscalía Especializada en Cibercrimen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y por suerte tenemos una Fiscalía General, un fiscal general, Juan Bautista Maíquez, que nos brinda todas las herramientas Claro. para hacerle frente a este tipo de problemas y de acosos a los niños, niñas y adolescentes. Esto es fundamental, que los fiscales tengamos las herramientas para poder investigar este tipo de casos y para poder detectar. Me A ver, pregunto, estábamos teniendo dificultad, fiscal, para escucharla y retomamos el contacto. Nuevamente, fiscal, ahora sí la tengo de vuelta. bien. Entonces, lo que les decía, no sé hasta dónde escucharon, que como fiscal especializada en cibercrimen, desde la Fiscalía General, y esto es muy importante, nos brindan todas las herramientas para investigar este tipo de delitos, para detectar este tipo de delitos, y ello no puedo dejar de relacionarlo con el delito de explotación sexual infantil. Claro. Para hablar de datos, para hablar de números a nivel nacional, en el 2024 ingresaron 140.000 casos a la Argentina y al día de hoy, en 2025, ya ha superado ese número. Así que imaginen ustedes si no estamos realmente frente a un desafío muy importante, ¿no? Que es nada más y nada menos el cuidado y la protección de nuestros Claro. niños, niñas y adolescentes. Fiscal, ¿por qué el grooming sigue siendo un problema que crece de manera silenciosa y es tan difícil de detectar para las familias? Porque la seducción, ahí estaba viendo el informe que está muy bien hecho, ¿no? Porque explica exactamente cuáles son los pasos del grooming y cuáles son las herramientas que utiliza el groomer para contactar con niños, niñas y adolescentes. Y hay una palabra que identifica al grooming, y es al groomer, perdón, y es el uso de la seducción. Es decir, no adquieren o no los contactan con violencia, sino con una seducción tal que los invita a generar una relación de amistad, una relación de confianza, y cuando está sentada esa relación de confianza, Claro. empiezan a solicitar imágenes, videos, fotos de los niños desnudos o llevando a cabo algún tipo de actividad sexual. Y cuando los niños quieren salir de esta situación, porque ya se dan cuenta que no les gusta este tipo de relación, porque esto no es un contacto que dure solamente un día o una sola vez, sino que esto se prolonga por el tiempo. Cuando quieren salir los niños de esta situación de acoso, ahí el groomer empieza a extorsionar. Claro. Le voy a contar a tus padres si vos no me seguís mandando material. Voy a subir a las redes de tu colegio estas imágenes y videos desnudos que me enviaste si no seguís enviándome videos. Entonces,
es un círculo de nunca Claro, acabar. comienzan, fiscal, como a jugar con una especie de psicología inversa con la víctima en este momento para hacerla sentir culpable, cuando hay, por supuesto, un claro culpable acá. Desde la fiscalía, ¿qué patrones han visto en el modus operandi? ¿Cómo se manejan estos groomers? ¿Perfiles falsos, videojuegos, regalos? ¿Qué han visto? Bueno, hay muchísimas formas en que nos ingresan estos casos. O bien puede ser perfectamente a través de un videojuego en donde los captan y luego los llevan ya a conversar a través de WhatsApp. El videojuego es la captación del groomer a los menores para luego generar una relación de más confianza, quizás a través de WhatsApp. No necesariamente se hacen pasar por menores, por lo general suelen ser adultos y actúan como tal, pero Claro, generan una situación de tanta confianza en el niño o la niña que ahí el menor se siente cómodo con esa relación de poder, ¿no? Porque ya sabe que es una persona adulta. Lamentablemente, Andy, déjeme contarle que nosotros en la Fiscalía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hemos tenido casos en el que hemos detectado como autores, es decir, como ujú. groomer a docentes de colegio, pediatras, No, no, increíble. entrenadores de deportes, son los que tienen contacto constante con ellos y se les facilita mucho más poder acosarlos, Claro, poder captarlos, ¿no? Y ahí se les genera una especie de confusión a los niños y a los claro, adolescentes, porque dicen, si mi profesor de taekwondo me está sugiriendo esto, debe ser que está bien. claro, Entonces, no se lo cuentan a los padres por largos periodos de tiempo hasta que los padres lo detectamos. claro. ¿Cómo lo detectamos? ¿Cuál es la alerta, Andy? Que es muy importante que sepamos los papás y estemos atentos a esto. Los niños empiezan a no tener ganas de salir, a no sociabilizar, a no querer ir al colegio, empiezan a tener dolores de estómago, dolores de cabeza, a no salir de la habitación porque están en constante contacto con su Sí, atacante. claro. Estos son síntomas y signos que los papás tenemos que estar muy alertas porque podrían los niños o sus hijos estando siendo víctimas de este tipo de delitos, ¿no? Claro, fiscal, pero ya ahí obviamente vemos síntomas fáciles de detectar. ¿Qué tal cuando la situación todavía es asintomática? Entiendo, es difícil, pero ¿qué recomendación se puede dar a los padres? Por ejemplo, que hoy nos Bueno, están mirando y dicen, pero yo no quiero ser un papá enfermo de parental control, eso es un papá tóxico que no deje a su hijo ser, pero que también tenga, sí, la confianza con su hijo. ¿Qué se le puede recomendar a estos papás? Bueno, ahí viene este tema tan importante, Andy, que es, a nosotros nos ingresan una cantidad de casos enormes en la fiscalía. Me gusta mucho investigar estos casos, llevarlos a juicios, conseguir resultados eficientes, pero me gustaría que ingresen muchos menos casos. Claro, ¿Y cómo podemos conseguir que esto ocurra? Informando, formando, concientizando a la sociedad, a los niños, a las niñas, a sus padres, a los docentes. De hecho, déjame decirte, Andy, y con mi otro sombrero de académica, ujú, desde el Observatorio de Cibercrimen de la Universidad Austral, estamos recorriendo todo el país para visitar cantidad de escuelas y tener esta relación, este ida y vuelta con los padres, con los docentes, con los niños, contándoles cuáles son las herramientas que tienen para prevenir ser víctimas de este tipo de delitos, ¿no? Esto sí. es fundamental. Si los padres no tomamos conciencia y no nos informamos cómo funciona, por ejemplo, la plataforma TikTok, cómo funciona Instagram, no podemos controlar. Y Claro, el mejor o la mejor educación, bajo mi punto de vista, es hablar mucho con ellos. Y hablar mucho con ellos implica que los padres tenemos que estar informados para poder contarles cuáles son los peligros a los que ellos están sometidos en las redes sociales, independientemente que yo entiendo que no hay que privar su intervención y participación en las redes, pero con cuidado.
Claro. realmente brindarles esas herramientas para que ellos sepan cuándo tienen que cortar una conversación, bloquear a una determinada persona o directamente ni siquiera comenzar una conversación Claro. con ellos. Fiscal, usted mencionaba la red social TikTok y antes de meterme allí quiero hacerle otra pregunta. De acuerdo a lo estudiado, analizado por ustedes, ¿cuánto es el tiempo en general que tarda un groomer en ganarse la confianza del niño o la niña, de la víctima? Y también me gustaría insertar otra pregunta, ya que mencionaba usted al TikTok, ¿cuáles son estas aplicaciones más comunes que se bajan y se utilizan para pues allí acechar a los niños y a las niñas? Bueno, la verdad es que el tiempo que tarda el groomer en ganarse la confianza del niño es corto. El problema es que ya esta relación puede perdurar por muchos meses y a veces hasta por años. Entonces, el proceso de seducción puede durar un mes, puede durar unos días, depende la expertise del groomer y también la credibilidad que le genera al niño o niña adolescente la persona que está del otro lado, ¿no? El problema es que cuando ya ganó su confianza, de permanecer bajo la órbita de este delincuente durante meses, durante años, ¿no? Y esto Claro. realmente es un problema porque no siempre queda la relación en el contacto y en el pedir la foto, pedir el video de contenido sexual. Muchas veces esto pasa a mayores y pasar a mayores implica abusarlo sexualmente porque ya generó un encuentro en un lugar físico, y hasta cuando dura durante mucho tiempo esta relación, ya nos encontramos frente a delitos más graves, ¿no? A la corrupción de menores, por ejemplo, a la prostitución, Claro. y esto realmente es muy grave. Ahora, tengo entendido, porque hoy me Y me habías puse... hecho otra pregunta Andrew, No, no, relacionada eran con esas este dos. tema. Sí, justamente la lista de cuáles eran las aplicaciones más descargadas para hacer este tipo de acecho fiscal. Bien, ¿sabes, Andy, que va variando año a año? Es decir, hay años que es la utilización de Facebook, la Sí, herramienta utilizada para captar a los niños, otro año fue a través de Instagram, otro año fue a través de TikTok, otro año fue a través de los juegos. Hoy es muy común que sean captados a través de los juegos y luego se los lleva ya a una conversación más íntima, que puede ser por Telegram, o por WhatsApp, ¿no? claro. Pero digamos que tenemos, lamentablemente, la utilización, se valen de todas las herramientas para poder captarlos. Claro. Fiscal, me gustaría en este momento, entiendo, esto puede tomarse muchos pasos, pero me gustaría hacerlo tomando en cuenta el tiempo en televisión lo más breve posible. ¿Cómo es el proceso de una investigación de grooming? Es decir, ¿se identifica un VPN? ¿Hay una denuncia inicialmente? ¿Cómo se procede? Bueno, los casos que comienzan, los casos de grooming que comienzan con una investigación, con una denuncia de Sí, los padres por lo general, llegan a la fiscalía, nosotros tomamos una declaración a los padres, por lo general les solicitamos el teléfono celular donde su niña, su hija o su hijo recibió o mantuvo esas conversaciones, porque lo más importante para los fiscales justamente es preservar la evidencia digital, porque luego debemos darle una validez, una integridad, una trazabilidad en el juicio oral. Entonces, allí tomamos la copia de esos datos y procesamos esos datos. Si se analiza esos datos con un equipo informático especializado, nosotros tenemos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un cuerpo de investigaciones judiciales que nos colabora muchísimo en todo lo que es análisis forense. Esto es fundamental para poder decir y darle validez a esa evidencia digital en el juicio oral. Y luego viene todo un proceso de identificación del groomer, que en muchos de los casos la persona, la víctima, conoce, porque es un conocido, claro. porque es una llegada, porque mantuvo una relación con él de contenido sexual. Entonces, bueno, una vez que
se identifica al autor o los autores. Entonces allí procedemos a solicitarle al juez una orden de detención o de registro domiciliario, se allana su domicilio y se analizan los dispositivos que se secuestran en ese domicilio, y muchas veces nos llevamos la sorpresa que no solamente estaba acosando a un niño, sino que lo estaba haciendo paralelamente con 150 niños o Claro, niñas más. claro. Y déjame decirte algo muy importante, que bueno, luego de eso obviamente que llevamos el caso a juicio, pero déjame decirte con algo muy importante que nos estamos encontrando hoy día, y es las herramientas que brinda inteligencia artificial para poder captar más rápidamente a los niños y simular un perfil que los está, digamos, del groomer que los está acosando a los niños. Entonces se puede hacer simultáneamente una captación masiva de ellos. Y esto es ayudado lamentablemente por las tecnologías. Claro. Lógicamente, el autor se encuentra detrás de esta situación, manipulándolo y organizando todo para que pueda atacarse simultáneamente a muchos niños que están ubicados en diferentes países, no Claro, necesariamente aquí en claro. Argentina, ¿no? Pueden estar en Venezuela, en República Dominicana, en Costa Rica, en España, en Estados Unidos, etcétera. Fiscal, ¿cuáles son, según su experiencia, los errores más comunes que cometen los padres? ¿Qué no deben hacer una vez que los padres descubren el delito? Y con esta pregunta le despido, no le quiero quitar mucho más de su tiempo. Bueno, uno de los errores más comunes que cometen los papás, y por favor siempre pedimos que no lo hagan, es que cuando detectan que su hijo o su hija está siendo acosado por un groomer, inmediatamente se hace pasar por el groomer. Claro, Perdón, por el hijo, por se la hace víctima, pasar sí. por el hijo, por la víctima. Entonces, allí existe un entorpecimiento absoluto de la investigación para nosotros, porque en la mayoría de los códigos penales de Latinoamérica y de nuestro país, la víctima tiene que ser un menor de edad. Y en el proceso, si el papá o la mamá se hace pasar por el niño, no se está acosando o atacando a un menor de edad, sino a un mayor de edad. Y esto a nosotros nos genera realmente un problema muy importante. Claro, Entonces, cuando se detecta una situación en la que el niño, su hija o su hija están siendo acosados por un groomer, inmediatamente con el teléfono de su niño y sin borrar la evidencia, se presentan inmediatamente a la Fiscalía Especializada en Cibercrimen de su ciudad o a la policía especializada claro, para realizar la denuncia y mostrar la prueba. Si borran la prueba, es muy difícil claro. reconstruir Sí, sí. toda el modus operandi, ¿no? Entiendo, dan un paso atrás a la investigación. Fiscal, muchísimas gracias por sus precisiones, por estos consejos, por aclarar cómo es el modus operandi de estos agresores y que esta conversación viene muy bien en un 13 de noviembre, justamente el Día, ¿sí?, nacional en Argentina de la lucha contra el grooming. Tenga usted una buena tarde. Muchísimas gracias. Buenas tardes.